Isabel y Perón comienzan su relación sentimental en 1954, acá. Isabel tendría en ese momento 21 años o 22. Perdón, ¿puedo repetir? ¿Empiezan en el 54? Esto nunca se ha dicho. No. Sí, es lo real. Se conocen, no sé cómo, esto no me lo ha contado nunca, pero comienzan su relación sentimental por allá por el 54. Quizá a principio del 55. En esa etapa queda por primera vez embarazada del general y lo pierde muy tempranamente, antes de los 3 meses creo. Después Perón tiene que exiliarse, ella se queda acá y hace las cosas ella como para encontrarse, entre comillas, casualmente con Perón en Panamá, porque ella era egresada del Conservatorio de Danza del Colón. Graciosamente, una de las compañeras de Conservatorio de Danza del Colón era Aide Padilla, la Chona. Y esto no me lo ha contado Isabel, me lo ha contado la Chona, en una reunión medio político, medio familiar, que tuvimos hace ya como 7 años, 10 años. Ella me reconoció como abogado de Isabel y yo a ella como Chona, por supuesto. Y se me sentó al lado y me dijo todo esto, ¿no? Que ella fue compañera yo sabía porque Isabel me lo había contado, pero no sabía que había sido compañera de Aide Padilla, ¿no? Me contó que hicieron en el conservatorio juntas y que Isabel se recibió y que después la perdió de vista hasta que apareció con Perón en Panamá. Lo real es que Isabel se engancha, digámoslo así, en una compañía de baile folclórico, en un grupo, que iba a hacer una gira por por Centroamérica, y lo hace intencionadamente para poder encontrarse con Perón. Galán lo ha contado de otra manera, y es cierto, lo que él dice no ha mentido, él ha dicho lo que él cree, pero él piensa de que cuando Isabel le pide visitar al general era por curiosidad para conocerlo, en realidad era para reencontrarse. Se reencuentran, ella no fue un flechazo a primera vista, ya se querían, ya habían tenido una relación sentimental, y entonces formalmente para Galán, Perón le ofrece ser su secretaria si ella quiere quedarse. De ahí en adelante la historia de Galán es absolutamente cierta, ¿no? Se queda en Panamá y bueno, es historia conocida. Luego se tienen que ir a España. Franco los confina en Sevilla, los interna, se dice en derecho internacional, cuando un refugiado político, el país anfitrión lo recibe pero no quiere tenerlo en la capital porque es demasiado expuesto políticamente, lo mandan a una provincia. A Perón lo mandaron a Sevilla, tuvo tiempo, no mucho tiempo, creo que no llegó a 1 año, volvieron a Madrid y ahí es donde Jorge Antonio, esto también es contado por Isabel y luego ratificado por Jorge Antonio le dona a Perón el terreno en Puerta de Hierro, que era un emprendimiento que recién comenzaba en un descampado en las afueras de Madrid. Y Jorge Antonio pone el dinero suficiente para la construcción de esa casa. Estando ya en la casa, tranquilos, digamos, conciben el segundo hijo, y desgraciadamente lo vuelve a perder. Evidentemente no retenía los embarazos, Isabel, algún tipo de falla orgánica quizá, anatómica, no lo desconozco. Pero me da la impresión, por lo que ella contaba, que no lo volvieron a intentar, por lo visto, porque parece ser que no tenían ninguna seguridad de que el chico naciera, ¿no? Pero esta es la realidad. O sea que este tema de que Perón y la impotencia de Perón y todo así, que se dice que Perón no podía tener hijos por un accidente que había tenido en una moto, y otros que habían dicho que era un accidente que había tenido haciendo ejercicios en el liceo, todo eso es una fábula. En la palabra de Isabel fue eso, es una fábula. No. Perón tuvo esos 2 hijos. No tuvo hijos con Evita, ni embarazos, ¿no? Ni tampoco con Aurelia Pisón, ¿no? Sí. Bueno, no sé por qué, si no lo quisieron, no podían. Evita, me imagino, era una vida matrimonial muy particular, ¿no? Evita se acostaba a las 2, 3, 4 de la mañana, casi cuando el general se levantaba. Sí. Bueno, esto es historia, ¿no? Lo han contado Fermín Chávez, Castiñeira de Dios, tantos otros. Pero seguramente
me conta por muchas cosas, incluso por lo que me ha contado Isabel, el cariño por Perón, de Perón por Evita era medio padre, medio marido, ¿no? Se querían muchísimo, pero no tenían una vida matrimonial muy tranquila porque la acción política los tenía absorbidos los dos y con distintos horarios, porque Evita como buen artista era noctámbula y Perón como buen militar se levantaba a las 5 de la mañana. Como decía él, los militares nos levantamos temprano y llegamos a las 6 de la mañana al regimiento. No sabemos para qué, pero llegamos temprano. Dígame, doctor, ¿tiene alguna referencia de cómo fue esa primera vez que se conocen Isabel con Perón? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? No. ¿Dónde? No. Estas cosas se imagina usted que mientras Isabel me las contaba yo escuchaba, pero no podía preguntar detalles. Claro. Surgió a raíz de que en ese momento alguien dijo o escribió que era estéril y contó la anécdota del caballo. Ella me dijo lo del caballo, que se cayó, que no sé qué del caballo. Y dijo, no, al margen de que se pueda haber caído el caballo, y me contó. Yo he tenido 2 embarazos en general. Tremendo. Esta relación de que usted marca entre Evita y Perón, de alguna forma, o sea, esa mezcla de paternal con amor, porque también con Isabel Perón le llevaba un montón de años, ¿no? No me acuerdo, pero 40 años. Y me da la impresión, por lo que he escuchado de ella, y algunos gestos en general, cuando los vi juntos en algún momento, que con Isabel ese sentimiento paternal de Perón era más fuerte que con Evita. Con Evita era un poco de igual a igual, digamos, ¿no? Un poco. Al margen de que él admiraba a la Evita política, al margen de quererla, además de querer, él admiraba la Evita política. De modo tal que con Evita no creo que haya sido tan paternal, con Isabel sí es evidente. Y ella lo cuidaba como el marido o el papá, tramposo en las pequeñas, fumar mucho, salían a caminar y él adrede se quedaba lejos con un amigo y ella con la amiga, y él para fumarse un pucho, y ella se daba cuenta, pero bueno, no podía tampoco incordiarlo tanto, pero lo cuidaba mucho en ese aspecto. Cuando, digamos, una de las... Usted me hace recordar, por ejemplo, el tema del dulce de leche, que algunos dicen que cuando era presidente por tercera vez, a veces cuando hay un enojo no le daban el dulce de leche a Perón, hay algunas anécdotas de ese tipo. Pero ya en esa última etapa ya aparece López Rega también, ¿no? Aparece yo la conozco a la anécdota con el queso. Ah, bueno. Sí, no creo que no es así la cosa. No. Al menos Isabel nunca trasuntó eso. No. López Rega a lo mejor en su locura ha tenido algún disparate como ese, pero Isabel no. De ese periodo lo que cuenta es un periodo de mucha intimidad entre los dos, ¿no? Se querían, conversaban mucho, se acompañaban mucho, pero ella me daba la impresión que lo cuidaba más bien amorosamente, cariñosamente, y no como un sargento que pone condiciones, ¿no? No me parece, por la forma de ser de ella, por la forma en que hablaba, pero francamente no conozco el asunto, ¿no? ¿Cómo? Quería ver si nos podía contar detalles de la relación entre Isabel, Perón y López Rega, porque siempre se aduce de que la cercanía de Isabel a López Rega comienza en ese viaje famoso que hace a la Argentina cuando tiene que resolver el tema de Bandor y que Alberti le presenta como guardaespaldas a López Rega y que esa relación que tiene que ver con el espiritismo o esa afinidad, sí, a esa crea un vínculo. ¿Usted qué podría decirnos de esto? Ahí hay varios temas que unir, porque es un problema complejo, un asunto complejo. Ante todo, Isabel era una muchacha rebelde en su adolescencia, al punto de que por unas discusiones con su papá, no una, sino que se llevaban como todo adolescente, ¿no? Pero se ve que ella era muy fuerte en esto, el papá parece que también. A los 14 años abandonó su hogar ella, la casa de papá, y se fue a vivir con un señor cuyo apellido no recuerdo francamente, amigo de la familia, que la recibió para terminar de criarla, digamos, hasta que fuera mayor de edad. Y ese hombre resultó ser un medium espiritista. Por esto es que Isabel creció, se formó como mujer.
yo diría con miedo al más allá, con miedo a lo esotérico, a lo desconocido, al espiritismo, ¿no? Poderes ocultos. Esto era evidente en ella, ¿no? Cuando le cortaron las manos al cadáver del general, la vi repetir ese miedo, ¿no? No nos van a dejar ni en la tumba, ni al general ni a mí descansar. Ese miedo al más allá. ¿Ella se angustió en ese momento? ¿Perdón? ¿Se angustió ella en ese momento? Sí. No solamente se angustió, me pidió ir, yo sin saber que iba a suceder lo que sucedió, y me pidió los detalles, casi le diría los detalles patéticos de la cosa, no tétricos. Y yo le tuve que contar, por supuesto, que los brazos como estaban, las manos, que faltaban. Y me seguía preguntando ese tipo de detalles, y ahí fue una de las veces que dijo: no nos van a dejar ni en la tumba, descansar ni en la tumba. Después de eso habrá sido hasta, recuerdo que almorzamos juntos, 3, 4 de la tarde. A la noche me llamó el médico de ella al hotel y me dijo: ha tenido una crisis de hipertiroidismo, Isabel es hipertiroidea, y esto es lo que la ha llevado a una vejez, digamos, prematura. Hoy 83, 84 años no es para estar como está ella, pero el problema es su hipertiroidismo. Y esto le agravó muchísimo, se le agravó muchísimo, al punto que el médico me dijo: el causante voluntario ha sido usted, váyase de Madrid una semana, para que ella ni siquiera tenga la tentación de hablarlo, para que le cuente detalles, ¿no? Claro. Con eso le digo todo. Claro. De modo tal que ese tema para ella era muy sensible, seguramente por este pasado de ella con su papá adoptivo, el médium, ¿no? Y esto hizo también que le tuviera mucho miedo a López Rega. No es cierto que siguiera a López Rega, como se ha dicho por ahí, que lo dominaba, le tenía miedo, eso es cierto. El segundo tema es que López Rega efectivamente se ofrece, a través de alguna gente amiga y compañeros, a acompañarlos como secretario. Él dijo: estoy jubilado de la policía. Realmente no estaba jubilado, creo, sino ya había pedido el retiro. Y soy peronista y los quiero acompañar, yo no le voy a cobrar nada, déjenme vivir en la casa. Y Isabel se lo llevó. Esta es la palabra, se lo llevó. Y Perón lo aceptó. Con el tiempo Perón le dijo: este hombre es de la CIA, hay que tener cuidado. Esto me lo ha contado ella. Pero Perón era enemigo... ¿Quién se lo contó, perdón? Ella, sí, Isabel. Perón, cuando descubría un topo de cualquier servicio, no lo echaba, ni le decía en la cara que lo había descubierto. Según él, porque era preferible un topo conocido, sabiendo para quién trabajaba, para poder controlarlo, y no que le pusieran otro. Y esto, yo la verdad es que lo he experimentado, alguna vez me ha sucedido, ¿no? Descubrí un agente de la Marina en una organización que yo presidía después del golpe, después del 83, y cometí el error de expulsarla porque era una mujer. Y después me di cuenta que teníamos otro topo, pero no sabía quién era. Bien o mal, este era el método de Perón, de modo tal que López Rega era la CIA, que Perón lo sabía. El tercer tema es por qué Perón le pudo haber dado algún tema o algún trabajo más colateral y sacárselo del lado. Eso es real. No echarlo, no descubrirlo, pero bueno, en lugar de ministro de Bienestar Social, nombrarlo, no sé, director de algo por ahí. Ahí no sé. La dependencia de Isabel y de Perón hacia López Rega yo dividiría en dos. Esto de que Perón dependía de López Rega porque le retaseaba los alimentos, el queso, el dulce de leche, lo que fuere, no me parece creíble. Yo he estado en una entrevista personal con el general, lo he conocido en una entrevista personal, el 29 de noviembre del 72, 10 días después de venir, 12 días, y les cuento textualmente: llegamos, nos recibió él e Isabel en la puerta de Gaspar Campo, nos hizo pasar, nos sentamos en el living. Isabel dijo: ¿qué van a tomar? Bueno, todo el mundo, en aquel entonces el café con whisky al atardecer era una costumbre. Trajo café y whisky Isabel, lo puso sobre la mesita y se retiró Isabel, y Perón en persona nos puso azúcar a todos, nos puso el whisky, nos puso el hielo, era un campeón en eso. Y Isabel, muti por el foro, sirvió, saludó muy amablemente y se fue. Al rato, ya era el anochecer, un poco más que ahora, y Perón yo creo que lo hizo con toda intención, ¿no? Dijo: Lópezito,
venga, está fresco, cierre la ventana. Como si fuera el mayordomo. Yo creo que lo hizo adrede, pero no, creo que no cumplía una función mayor que esa. El tema del enfermero. Hasta ahí no sé. Lo que me dijo Isabel es que esto de que tomó el cadáver y que le tiraba los pies es bien posible. Porque dice que él lo encontró un día con el cadáver de Evita. Acuérdese que le devuelven el cadáver estando en Madrid. Lo ponen en la puerta de hierro, tiene planta baja y 2 pisos. En la planta baja está toda la parte de recepción, cocina, comedor, el escritorio del general. En el primer piso estaban los dormitorios y hay un segundo piso donde había un dormitorio auxiliar. Ahí estuvo Evita, en el segundo piso. Y según Isabel alguna vez lo pescó haciendo esas cosas raras con el cadáver. Porque según la teoría de él, él tenía que recibir los poderes de estos 2 seres excepcionales. Pero nunca, los Perrega. Nunca participaba Isabel de eso. No, pero le tenía miedo. Esto es real. Le tenía miedo y lo demás lo hizo López Rega, que era un irresponsable audaz. Le puedo dar fe de esto. Un irresponsable audaz sin límites. Se produjo la muerte del general, Isabel quedó noqueada, choqueada. Yo en el libro pongo la frase que me dijo 2 veces, no una. A mí con el general se me murió el líder político, el presidente, el jefe del movimiento, el amigo, mi esposo, el conductor mío. Quedó choqueada, además de su depresión, como todo duelo de un ser tan querido. En ese tiempo no me cabe la menor duda que el más audaz copó la banca. En un gabinete de gente muy, muy buena, muy leal, pero no acostumbrada a tomar decisiones por sí misma. Acuérdense que el movimiento con Perón nadie tomaba decisiones por sí mismo. No por miedo a nada, sino porque la conducción de Perón era omnipresente en el movimiento. No se ha vuelto a dar, por supuesto, ni se dará. Y no me extrañaría, o no me extraña, que el resto del gabinete se haya quedado al helado, quieto, por donde viene la mano, y audaz empezó a tomar medidas y nada más, eso es todo. Cuando Isabel se recupera, yo también lo cuento en el libro esto, cuando Isabel se comienza a recuperar allá por mayo, junio del 75, ya un año casi, quien comienza a cubrirla, esto es muy poco conocido, y yo por eso le he dado casi un capítulo en mi libro, quien comienza a cubrirla porque la quería como una hermana era el coronel Sosa Molina, el jefe de granaderos a caballo, Jorge Sosa Molina, que ha dejado escrito cosas muy importantes históricamente. Yo las publico todas en el libro, porque su hijo, que también es coronel de caballería y se llama Jorge Sosa Molina, ya se había muerto el padre cuando yo escribí este capítulo, lo escribí en 2003, 2004 por ahí, un poco más. Lo entrevisté y me dijo, le voy a dar todo lo a mi padre porque nadie lo ha publicado y esto es importante que se sepa. Y me lo dio. Me hizo un descrito él, explicando los baches que quedaban en los papeles del papá. Y esto lo cuenta Sosa Molina. Isabel fue adquiriendo conciencia de la cosa que hacía López Rega entre mayo y junio del 75. El tema es que López Rega tenía una custodia personal que era casi un ejército. Pero ahí sí que fue decisiva la acción de Sosa Molina. Cuando Isabel tuvo firme, julio del 75, él, lo cuenta Sosa Molina, papá, pidió autorización a Isabel para desarmar la guardia de López Rega. Isabel se la dio y Sosa Molina, un coronel militar experto, la hizo pasar a los jardines de la Quinta, y sorpresivamente la Guardia de Granaderos desarmó a la Guardia de López, la desarmó, y quedaron ahí a merced de lo que quisiera hacer Sosa Molina. Pidió autorización a Isabel, se fueron todos, se quedaron desarmados y al día siguiente lo rajaron, dicho en criollo, lo rajaron a López Rega a Madrid. Fue después de estas movilizaciones que pedían, fue en ese momento. No, sí, un poco más. En la huelga de la CGT, que esto fue la gran movilización, fue el 2 o el 3 de junio. Esto fue un mes y medio después. Okay. Hubo un mes de mucha tirantez en todos lados, en la Cámara de Diputados me acuerdo que era también, porque después de esa huelga López Rega quedó herido de muerte, pero Isabel era la que tenía que dar la puntada final, digamos, ¿no?
Y creo que ahí fue la acción decisiva de un buen militar, buen en el sentido profesional y en el sentido patriota, ¿no? Dijo, este es el momento de sacarlo a este hombre del medio. Y entonces la fue convenciendo a Isabel de que este era el tema central de los problemas. Es más, el que tenía mucha ascendencia sobre Isabel, por su edad, por muchas cosas, era Garrido, el ministro de Defensa en ese momento. Y lo cuenta Sosa Molina, que quien le dijo a Isabel, señora, hay que sacarlo a López Rega, él fue Garrido, no Sosa Molina. Ni mucho menos Macera, como se ha difundido por ahí en la historia disparatada. No fue nadie del ejército, salvo Sosa Molina como custodia presidencial. Y 4 ministros que eran de los más confianza de Isabel: Benítez del Interior, Garrido, ahora no recuerdo los nombres, yo lo doy en mi libro, pero quien tomó la batuta de esto fue Garrido. Se puso de acuerdo, le preguntó a Sosa Molina si militarmente las cosas las podía controlar, le dijo que sí, lo fue. Se fue Garrido a hablar al señor y le dijo, mire, este es el tema. Y Isabel le dijo, sáquenlo. Antes de pasar a la etapa esta que viene, que es muy compleja, quería hacer una pregunta respecto de la decisión de Perón de ponerla a Isabel de vicepresidente. Otro temazo. Otro temazo. Isabel quería ser vicepresidente, fue una decisión de Perón solamente, porque hay manifiestos ahí con Abal Medina que le dice poner a Isabel de vicepresidente es como ir sin nadie en la vicepresidencia, tuvo esa frase que recoge Abal Medina, otros dicen otra cosa. ¿Usted qué sabe? ¿Quién dijo eso de Abal Medina? ¿Frase de él, originaria de él, o él la repite? No, él lo pone como que Perón se lo dijo a él. No sé, no me parece, no sé. Por eso, ¿cuál es su...? Ese es otro tema complejo, porque no hay político en el mundo que sonar, siempre se mezcla. El malo de los políticos hará todo mucho por egoísmo y poco por patrimonio, pero siempre hay una veta de amor propio, de vanidad, hombre, de atracción del poder. Si no, no seríamos políticos. Si no nos atrajera el poder, no seríamos políticos, seríamos intelectuales, no sé qué cosa, pero... y en segundo lugar, creo que Isabel debe haber tenido más de uno que, como se dice comúnmente, le calentara la oreja de que ella tenía que ser la vicepresidenta. En segundo lugar, me consta personalmente, hasta por una ratificación final de Sosa Molina papá, que Perón quería a Balbín de vicepresidente. Por eso me consta. El tema es que en la interna de... Y Balbín lo quería. En la interna radical, Alfonsín ya era un hombre emergente y le venía pisando los talones a Balbín. De haber aceptado esto, Alfonsín se opuso. Alfonsín pudo haberlo desplazado fácilmente a Balbín de la conducción radical y hubieran seguramente dividido el partido. Esto es real, esto es histórico. Quien se opuso fue Alfonsín, no es solo, pero comandó la resistencia. Balbín no quiso dividir su partido y dijo que no, queriendo serlo. En el peronismo, en cambio, nadie lo quería a Balbín, en el peronismo, la dirigencia, porque ya estaban muy enfrentados el sector gremial, con Rucci y Lorenzo Miguel por un lado, y el sector juvenil, digamos, con los montoneros del otro lado. Los montoneros se aferraban a una candidatura, a la candidatura de Tayana, de Jorge Papá, ¿no? El papá del actual, bueno, no, ya no es canciller. Y la CGT y la 62 presionaban por Cafiero. Isabel, según ella, las pocas veces que Perón habló del tema, le dijo, cualquiera de los dos me divide el movimiento y divide el gobierno como tal, porque son en este momento sectores irreconciliables. Esto más la imposibilidad de que sea Balbín, me parece que lo llevó al general a optar como solución, la única solución a mano, por Isabel, teniendo presente que ella tenía un antecedente, había logrado unificar a todo el peronismo leal en el 65, 66, ¿no? Cuando somos 65, perdón. 65, sí. Cuando vino por lo de Bandor en Mendoza con Cerú García, que ahí lo elevó a Coronel Anclare, que después fue su ministro de Educación, don Ernesto. De modo tal que ese antecedente era muy importante.
Y con el tiempo, el argumento post facto, ¿no? Después de los hechos, con el tiempo, cuando el partido capota en el 83, pierde las elecciones con Alfonsín y qué sé yo, y ella vuelve al país a la asunción del mando de Alfonsín, logra reunificar de nuevo el peronismo. En el Hotel Bauer, yo estaba presente, yo fui de esa comisión de enlace que preparó esa reunión, se reunieron 400 dirigentes peronistas, todos. El único que no fue ahí fue Luder, porque había pedido una entrevista personal, le mandó una orquídea, pidió una entrevista personal. Isabel nos pidió responderle que disculpara, pero no había entrevista personal para nadie porque venía a unir el peronismo. Y no quiso ir, pero mandó una orquídea, pidió entrevista, es decir, rindió la muestra de lealtad que los demás, Cafiero, Vita, Lorenzo Miguel, Sadi, los he visto a todos. Y a todos pedí la palabra para decir expresamente respetamos su conducción. Un hecho similar sucedió el 6 de marzo del 76. ¿Cuánto? 18 días antes del golpe, o lo que sea, 20 días, 24, 18 días. Ahí, acuérdese usted que Robledo era el presidente del partido, vicepresidente ejecutivo, digamos, y Báez, el gremialista, Genaro Báez era el secretario general, y este Consejo Nacional estaba remiso en apoyar a Isabel, y más bien se inclinaba por la tesis militar radical y oposición en general de exigir la renuncia de Isabel, separarla para que asumiera Luder. Báez y Robledo estaban en esa, no lo decían públicamente, pero estaban. De modo tal que varios les aconsejaron a Isabel, especialmente don Eloy Camo de San Juan, que era el presidente del Congreso del partido, le aconsejó a Isabel reunir el Congreso y renovar el Consejo Nacional. Isabel aceptó, se reunió el Congreso el 6 de marzo del 76, en las postrimerías del gobierno, y subió el Vittel de presidente, y fue un consejo que unificó a todo el peronismo, salvo el pequeño grupo de Robledo que quedó en silencio porque no podían hacer otra cosa. La votación fue unánime en el Congreso. Isabel reasumió la jefatura del movimiento en ese momento. Es decir, cada vez que, discúlpeme el término, las papas han quemado, mientras Isabel estuvo al frente del movimiento, ella pudo solucionar el problema y reunificar a todo el peronismo. Por supuesto que quedaron, el 6 de marzo quedó todo el grupo de trabajo, Nilda Garré, Julio Bárbaro, Mera Figueroa, los tres que representaban oficialmente a las Fuerzas Armadas y no a nosotros, el Palacio Deza de Córdoba, que era hombre de aeronáutica, Sorino Aranda de Rosario, que era hombre de Marina, y Eduardo Farías, que era el hombre de Ejército. Eran tres diputados nacionales declaradamente a favor del golpe, a los cuales se sumaron Julio Bárbaro, Nilda Garré y compañía, formaron el grupo de trabajo de los 34 diputados y colaboraron con el golpe. Salvo estos, que bueno, era un sector totalmente al margen ya del partido y del movimiento, el resto respondió a la conducción de Isabel. Es decir, después de los hechos, los mismos hechos han confirmado que Perón en esto no se equivocó. Isabel podía unificar el peronismo y podía mantener el gobierno. Que después se le desbordara a López Rega, bueno, esto fue una cosa desgraciada. Yo no tengo una explicación por qué el general que conocía el paño no lo sacó López Rega a tiempo del gobierno, antes de morir. Sí sé por Sosa Molina, que ya medio agonizando, en la última semana de vida, llamó a un conjunto de juristas, Sosa Molina lo vio a esto, y les pidió estudiar la posibilidad de que en ese momento Balbín se lo nombrara vicepresidente. Y estos estudiaron, dijeron, no hay ninguna salida constitucional, no hay forma, porque, bueno, se lo podría, si fuera senador, se lo elige presidente del Senado, no había forma. Se lo informaron 3 o 4 días antes de morir, no hay forma en general. ¿Qué sabe esta idea de poner al andajo, de desplazar a López Rega, que lo cuenta Galazo, que él ya había tomado la decisión de sacar a López Rega, que lo convoca al andajo, que justo había ido en un viaje a Japón, y a su regreso iba a echarlo a López Rega para poner al andajo, y bueno, se murió en ese momento. ¿Sabe algo de ese episodio? Puede ser, convendría mi tesis, porque es un punto inexplicable para mí, por qué Perón le dejó este regalo, este presente griego. Puede ser cierto, pero yo no conozco detalles. Isabel nunca me dijo nada.
Dígame, la pregunta que le hago es, ¿cuándo empezó, digamos, el golpe real? Este viaje que se dice que hace las mujeres de los dictadores con Isabel, que van, creo que de vacaciones. A Cochinga. Cochinga. ¿Tiene que ver con eso? ¿Usted sabe algo? ¿Qué podría decir? No, eso fue un episodio que trató de atemperar las cosas. Como dijo La Nación en una editorial, que me parece que le escribió Grondona, en aquel momento era editorialista político, ¿no? El doctor Mariano Grondona. Lo dijo poco después de asumir nosotros el gobierno. Las Fuerzas Armadas, como un león herido, vuelven a su cueva a restañar sus heridas. Y yo creo que volvieron a la espera de que muriera Perón, estimo. La enfermedad grave de Perón, su corta vida, era totalmente sabido por la CIA, totalmente. Y los altos mandos del ejército, bueno, salvo algunas excepciones, por supuesto, respondían a la CIA. Es decir, respondían a las directivas de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria, que fue la estrategia internacional de Estados Unidos a partir del año 50, con Eisenhower, antes de Kennedy, siendo jefe de la CIA Alan Foster Dulles y el secretario de Estado John Foster, los dos hermanos Foster Dulles. Se instauró esta doctrina de la guerra, es decir, en la guerra revolucionaria era el comunismo y la contrarrevolucionaria lo que tenía que hacer todo el mundo porque les convenía a Estados Unidos, punto. En Latinoamérica también. La Escuela de las Américas, militar de las Américas, que tenía el Comando Sur de norteamericano en la franja del Canal de Panamá, que dominaba Estados Unidos, propagó esto a mucha oficialidad argentina. Yo en mi libro doy una cifra espeluznante, más de 1000 oficiales nuestros habían pasado por esa escuela al momento del golpe militar. De modo tal que todo esto seguramente se venía preparando, no en los militares que dieron el golpe, no supongo que no, pero los que están más arriba de ellos, que suelen decidir los golpes, sí. El tema es que no había clima para el golpe, porque el comando en jefe del ejército era en ese momento Numa Laplane, había sido Anaya, tenía la aquiescencia de todas las Fuerzas Armadas, las cosas iban, a pesar de López Rega y a pesar de todo esto, iban bien. Yo sospecho otra cosa, ¿no? La AAA era un operativo militar del ejército, de los verdes. López Rega, en su irresponsabilidad y en su vanidad, les daba era el perejil que les daba la cobertura política y se ufanaba de tener los fierros, como decían ellos, en la mano. Pero la creación y conducción era militar. Yo cuento una anécdota del coronel Sosa Molina que lo corrobora totalmente. Un teniente de granaderos, sin querer, descubrió un arsenal de la AAA donde estaban cuidándola y comandándola militares, no López Rega. De modo tal que la AAA era un operativo militar, no me cabe la menor duda. De modo tal que todo esto fue preparando el clima. Lo sintomático, y es lo que yo hago ver en mi libro, es que se lo saca López Rega 14 o 15 de julio, y el 25 de agosto, un mes después, se levanta de Elías Larroca en Córdoba y exige que el comandante en jefe, bueno, Numa Laplane había nombrado a Damasco ministro del Interior, que esto era un escándalo, que por qué, que iba a comprometer la fuerza. Un cuento, porque el jefe de la CID era el general Paladino, el jefe de la Policía Federal había sido también un general en la actividad, de modo tal que esto era un cuento. Usaron de pretexto y ahí sí comienza la preparación del golpe, cuando obligan a la señora de Perón a sacarlo a Numa Laplane, a no nombrarlo a Alberto Cáceres, que era el reemplazante que quería Isabel, el jefe del primer cuerpo, nombre nacional 100%, y a aceptar la imposición de los fragoteros, digamos, de los otros tres cuerpos, con Elías Larroca como cabecilla, de ponerlo a Videla. También influyó que ahí Balbín, acuérdese de la frase, tranquilo, el general Videla es un general democrático. Toda la verdad hay que decirla, la buena, la mala y la regular. Ese día 25 de agosto, cuando se levanta Elías Larroca desde Córdoba, pero en realidad los tres cuerpos de ejército, salvo el primero, Isabel en gabinete recibe el ultimátum, analizan la situación y ella decide que no haya sangre, porque habían llamado a Cáceres, Alberto, para preguntarle si lo nombraban comandante en jefe, si tenía fuerzas para triunfar, y dijo sí.
porque el primer cuerpo tiene más fuerza que los otros tres juntos, está acá, en fin, hay muchas razones militares y geográficas. Pero dijo, va a haber sangre, va a ser duro, son 3 cuerpos de ejército que se van a movilizar, están dispuestos, los conozco. Isabel dijo, no, yo no me voy a ser responsable de eso, prefiero ver cómo capeamos el temporal después. Pero, sabiendo que el paso era trascendente y sabiendo que esto podía ser el golpe, ella pidió de que el gabinete, sin ella, escuchara la opinión del presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores, CGT y 62, como amigos, ya fuera de gabinete. Ya estaba decidido, pero ella quería que habláramos. Por una rara casualidad, Sánchez Toranzo, presidente de la Cámara de Diputados, decidió, viendo que el tema era muy pesado, que lo acompañara un hombre de la rama política que me pidió a mí, una compañera de la rama femenina y uno de la rama gremial. Así que esa reunión de gabinete ampliada, digamos, de consenso, de consulta, estuve yo ahí. Y la cosa era muy clara. La mayoría del gabinete se inclinaba a rápidamente aceptarlo a Videla, uno por una cosa, otro por otro. Robledo dijo que era un general democrático, Cafiero dijo, yo mañana tengo que irme al Fondo Monetario a Nueva York a arreglar este facto de la deuda y yo no me puedo ir con este tema. Menos Corbalán Nanclares, mire usted, ¿no? El mendocino que ella vino a apoyar en el 65, irreductible, dijo, este es un hombre golpista, no nos conviene. Y Luder dijo lo mismo, que sí, que había que aceptarlo, que era un buen hombre. Sánchez Toranzo dijo que no había que aceptarlo. Lorenzo Miguel dijo que no había que aceptarlo y Casildo Herrera que sí. Al final la discusión fue entre Luder y Sánchez Toranzo, y entre Lorenzo, y eran 2 discusiones en el nivel parlamentario y en el nivel obrero, ¿no? Sánchez Toranzo en un momento dado me dijo, seguí la voz, porque muy despacito, dice, porque el presidente de la Cámara de Senadores y Diputados que nos estemos tiroteando acá, seguí la voz. Y la seguí yo hasta que Sánchez Toranzo me dijo, basta, ¿no? Ya no tiene sentido. La siguió Lorenzo, ¿no? Y Lorenzo irreductiblemente dijo, salvo que me lo pida Isabel en persona, yo no lo acepto. Lo hicieron subir al primer piso donde estaba Isabel. Isabel a los 15 minutos volvió con cara enrojecida y dijo, me lo ha pedido formalmente, lo voy a aceptar porque me lo ha pedido, pero este es un golpista. Las cosas como son. Sosa Molina dice exactamente lo mismo en sus memorias, papá. Él al día siguiente asume Videla como comandante en jefe, así se llamaba en aquel entonces, y él le presenta el pedido de retiro y le dice, ¿por qué? Le pregunta Videla, porque yo no quiero comprometerme con lo que van a hacer ustedes. Esto es histórico. Respecto de lo económico, de la aparición de Celestino Rodrigo, ¿cómo encajaría en este panorama que usted describe? Una de las locuras de López Rega, una más. Gelbar no había hecho mal ministerio, la verdad. El tema es que cuando vino el aumento del petróleo por la crisis petrolera del Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur, acuérdese que el petróleo pasó de 80 centavos de dólar el barril a 4 en 6 meses, 8 meses. Fue el aumento más espectacular que yo he visto en mi vida. Esto produjo una inflación externa por aumento. Nosotros importábamos petróleo, importantes cantidades, y este aumento del petróleo significó, en general, de promedio, un 5% de aumento en nuestros precios internos. Mucho. A Gelbar varios le dijeron, devalúe un 5%, porque si no, y él se negó. Y Perón era muy amigo de que le estabilizaran la moneda, esto es cierto. Yo creo que fue un error de Gelbar. Cuando vienen este tipo de presiones externas inflacionarias, si no se atajan a tiempo, le producen, bueno, se ha producido tantas veces en la historia argentina del siglo XX que le da bronca a uno que se sigan produciendo, ¿no? Ahora también. Se nos atrasa el dólar, es decir, se nos sobrevalúa el peso sin quererlo, comienza el drenaje de divisas porque sale más barato importar que fabricar, ir al extranjero de paseo, todo esto ya es historia conocida y lamentable. Sucedió, lo que pasa es que cuando Gelbar se niega a esto y hubo algún problema con los montoneros, se descubre que Gelbar había hecho un pacto con los montoneros, que Bonazo en su libro lo reconoce que sí. Lo sacan a Gelbar y lo ponen
ahí López Rega, septiembre, octubre, fin del 74, ahí López Rega intenta ponerlo a Rodrigo, e Isabel tenía gran afecto y admiración por Gómez Morales, como la tenía Perón. Gómez Morales fue el hombre que le salvó la crisis del 51-52 a Perón, sin hambre de la gente, sin ajuste. De modo tal que seguramente Perón le dijo, si te hace falta, este es el hombre. Lo puso a Rodrigo. Yo me hice amigo de Gómez Morales. Yo me hice amigo de él porque una vez que lo saca, mientras fue ministro, lo fui a visitar un par de veces. Yo era de la Comisión de Industria, diputado, y de Comercio. Y le pedí un poco de asesoramiento a ver cómo rumbeaba la cosa. Y después instaló su oficina ahí en la calle Lavalle, casi Alem. Y varias veces nos encontramos con don Alfredo. Según él, la inflación seguía carcomiendo la paridad cambiaria, digamos, ¿no? Se iba haciendo la brecha cada vez mayor. Cuando yo lo vi, me dijo, mire, estamos perdiendo 1.200 millones de dólares al año en turismo al extranjero. Cifra de aquel entonces gravísima, como si hoy se perdieran 12.000 o algo por el estilo. El comercio exterior era muy pequeño. La apertura del país creo que no llegaba al 10%, es decir, las exportaciones respecto al Producto Bruto no llegaban al 10%. 1.200 millones era una fortuna. Pero López Rega se opone. Yo no digo que López Rega lo hacía adrede para que explotara la situación, pero me parece que pudo ser, ¿no? Hasta que al final don Alfredo renunció, no se lo quiso aceptar Isabel, pero él le dijo, lo hago por el bien del país, porque mientras yo esté, este hombre, López Rega, no me va a aceptar el plan, y esto cada vez se pone más grave. Él renuncia a favor suyo, señores, créanme. Bueno, entró Rodrigo con una inflación, o sea, con un retraso cambiario muy grande, y Rodrigo no sabía economía, le aclaro, era un ingeniero. Dicen que era Rosa Cruz, dicen que por ahí podía venir la parte esotérica de López Rega, puede ser. El anillo Rosa Cruz se lo he visto yo, puede ser. Rodrigo no sabía economía y llevó un asesor muy sospechosamente liberal, Ricardo Sint, con Z. Ese era un liberal, un liberalote peor que Alzogaray. Y lo llevó de segundo, de jefe de gabinete, o de subjefe de gabinete de asesores, a un muchacho muy joven que venía hacía pocos meses de una beca, un posgrado en Berkeley o en Stanford, una de las dos californianas, que era el señor Zapata, Nicolás Domingo Zapata. Domingo Nicolás Zapata. Otro liberal. Con los años, Zapata fundó el SEMA, uno de los fundadores del SEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, el vivero de los liberales. De ahí surgieron todos los equipos de Caballo, de Pene, un desastre. Bueno, estos dos fueron los que hicieron el plan. El día que yo fui a pedir que me explicaran el plan, Rodrigo tuvo 2 minutos y el que me explicó el plan fue sí, y el gringo Zapata. Esto es histórico. Tenían la teoría de que no se podía hacer de otra manera que con un shock. Y que ellos lo que querían, esto es un viejo cuento liberal, ¿no? Lo que querían era asegurarle a todos los pobres un mínimo y dejar que el empresariado, la gente rica, prosperara, porque esto iba a rebalsar la copa. Es más viejo que Adam Smith el cuento ese. ¿Cómo se hizo esto? Yo creo que Isabel no tuvo idea de esto, honestamente. Todavía estaba deprimida, aunque no totalmente. Se me ocurre que se encontró encajonada, porque ella de este tema habla con mucha lucidez ahora, ¿no? Ahora digo, cuando he conversado con ella en el año 89, por ahí, 88, ella este tema lo comprendió, y comprendió que tenía razón Gómez Morales, y que era el momento de haberlo apuntalado a Gómez Morales, pero la pelea se produjo entre diciembre y enero, la pelea a fondo con López Rega, entre diciembre y enero, diciembre del 74 y enero del 75, febrero del 75, en plena depresión.
Afortunadamente Lorenzo Miguel organizó esa marcha del 2 de junio y con bastante habilidad política, Lorenzo dijo expresamente: es en apoyo de Isabel contra Rodrigo y López Rega, no contra Isabel. Y este gesto de Lorenzo lo ha repetido después cuando la presionaban para que renuncie. Yo en mi libro no menos de 4 veces describo cómo cada vez que sufría un ataque en su estabilidad ese gobierno salía Lorenzo a apuntalarlo. Incluso cuando el borrado, Casildo Herrera desde Mar del Plata se quiso levantar contra Isabel, salió la 62 de Lorenzo y lo frenó. Son de los hechos que yo no tengo más explicación que esta, francamente. Por lo que usted describe, digamos, hay una primera vista, esta articulación que hay contra Isabel, que la unen prácticamente y en forma permanente con López Rega, inclusive en todo el desarrollo de su historia. En realidad es una falacia. O sea, por lo que usted me está describiendo, la relación con López Rega no había sido tan íntima con Isabel, no. ni siquiera a través del esoterismo ni nada por el estilo, sino que de alguna forma, por lo que usted me comenta, Perón sabía quién era López Rega y lo asumía como parte de esa presión que ejercía la CIA sobre su entorno, y esa sería la razón, digamos. Yo vuelvo a Sosa Moletos este año y medio, desde que muere Perón hasta que el golpe, año y 9 meses. Sosa Molina niega la relación con López Rega. Es más, dice que Isabel estaba en cama la mayoría de los días y que López Rega hacía que ella recién comienza a enterarse de las andanzas de López Rega por allá, por mayo, por abril. Y Sosa Molina le aclara una cosa: no era peronista. Era un hombre nacional, sí, pero tiene entre las memorias que deja, dice textual, el único golpe militar que yo justifico es el del 55 porque era un gobierno insoportable. No era peronista, pero el hombre que estuvo más próximo y durante más tiempo con Isabel, era su custodia. Y él es el que dice: no tiene ninguna culpa. Nunca nadie pudo levantar el dedo contra ella. Nunca se le vio un gesto, nada que la hiciera cómplice ni de la AAA ni de la barbaridad de López Rega. Era un ente, casi un vegetal, digamos, ¿no? Yo creo que el error, total, ya pasó, ¿no? Es fácil con el diario el lunes hablar de los partidos el domingo, pero creo que el error fue al principio. Una semana después que murió el general, yo no sé si usted recuerda, ella convocó una reunión. En aquel entonces se acostumbraba gabinete más Balbín como el amigo, más los comandantes de las 3 fuerzas, más Lorenzo y Casildo, los 62, y presidente de Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, es de gabinete y de amigo, una cosa informal. Y ella dijo: yo estoy muy dolida, muy disminuida por la muerte del general, y yo les pido que me acepten la renuncia. O sea, ellos no iban a aceptar la renuncia, lo acepta la Asamblea Legislativa, pero digo: yo quiero presentar la renuncia. Y el primero que toma la palabra es Balbín. La verdad es así, ¿no? Y yo creo que fue un gesto de nobleza de Balbín. Le dijo: no, señora, la continuidad institucional es vital en este momento. Nosotros la vamos a acompañar, la vamos a ayudar, no renuncie. Bueno, todos los peronistas dijeron lo mismo, por supuesto. Y yo creo que ahí se le dio decir: sí, señora, tómese 2 meses, 3 meses. No quería renunciar. Ella quería renunciar, pero se pudo haber solucionado con una licencia de 2, 3, 4 meses, un tratamiento médico, el duelo. Me parece que ahí se equivocó el amigo Balbín, de total buena fe, por supuesto, ¿no? Se equivocaron todos. Ella se dio cuenta que la sobrepasaba y ellos no se dieron cuenta de esto. Después pueden haber habido 200 errores de ella también, porque nunca estos episodios tan graves de un país suceden por una sola causa, ¿no? ni por culpa de una sola persona. Pero yo insisto en lo que he dicho en mi libro. Isabel puede haber cometido errores y los ha cometido, como todo ser humano. No tenía la muñeca política de Perón, desde ya. Pero en lo fundamental no se equivocó nunca. Cuando ella pudo actuar, julio en adelante del 75, resistió los embates de todas las Fuerzas Armadas, de toda la oposición, de los 34 que, yo no digo traicionaron porque es una palabra muy fuerte, pero que bueno, fueron desleales, se separaron y se plegaron a la tesis militar
de que renunciara para que las Fuerzas Armadas pusieran un títere como Bordaberry. Estaba en boga lo de Bordaberry en Uruguay, hasta se hablaba de bordaberrizar a Isabel. Yo cuento una anécdota, yo participé en una reunión donde propusieron desde el gobierno a algún fulano, concretamente al día siguiente, bordaberrizarla. Yo me opuse. De modo tal que no hay una culpa hay una culpa de toda la dirigencia que no supo ver la situación, eso sí. Después vinieron las mezquindades, pero ya eso es... Bueno, el vacío de poder de esta dirigencia, ya en términos personal, se resuelve recién con la aparición de la generación de Néstor. Digamos, nadie puede hacer culpable Mire los años, a Isabel. Siempre me dicen en este tema, yo digo, mirá, si realmente, con respecto a Perón, ¿por qué Perón dejó a Isabel? Y yo siempre digo, si hubiera habido otra persona, nos hubiéramos dado cuenta, porque hubo oportunidades que surgieran varias generaciones de dirigentes políticos que hubieran demostrado que había alguien. Y la historia ha demostrado que hasta que apareció Néstor y Cristina no había nadie. Esta es la verdad. Analice usted los dos candidatos que había en agosto del 73 cuando se decide, porque fue en agosto que se decidió. Dayana, yo lo quiero como un hermano mayor, porque era el médico nuestro en el barco, él no, porque el médico era marino, no venía nunca, y además era un tipo muy bueno, de buen corazón, pero no, ninguna condición política. Y Cafiero lo ha demostrado. Cafiero ha tenido la presidencia en la mano y no ha sabido ganarla. Se dejó manejar por lo que en aquel entonces eran tres mocosos atrevidos, de la Sota, bueno, en aquel entonces, hoy ya no, de la Sota, Grosso y... ¿quién era el otro? Che? Y Manzano. Entonces, le hago una pregunta más, volviendo a este tema. ¿Qué recuerda de la actitud después de la muerte de Rucci, o cómo lo manifiesta Isabel, su relación con los montoneros, ¿no? Porque ahí Perón tenía un manejo sobre ese episodio muy interesante, que lo demuestra históricamente. O sea, Perón estaba tratando de aislar a la cúpula y quebrarlos e incorporar a los cuadros que estaban por debajo, y en parte lo logró. Sin embargo, parece que Isabel no tenía ese manejo, ¿no? Solamente Perón podía hacer ese juego sutil, Claro. porque era muy sutil. Yo no digo que Isabel tenía razón en su posición drástica, cada uno lo hizo dependiendo de su pasado y de sus calidades, de sus condiciones, de su seriedad personal. Perón, como todo gran hombre, yo creo que lo ha sufrido De Gaulle, todos estos fulanos que han conducido los pueblos realmente, que han producido cambios revolucionarios, terminan por tener una fe en sí mismos mayor de la que deberían tener. Perón, cuando se le dijo, mire general, los montoneros le van a crear problemas en esto y en esto y esto, con una buena conducción, hijo, él estaba convencido que los podía incorporar. Lo que usted dice, yo planteo en mi libro cuatro tentativas de Perón de hacerlo, a pesar de todo. La primera es en abril del 73, cuando Galimberti dijo hay que dar armas y crear la milicia popular armada, provocación típicamente de la CIA. Después, cuando se entrevista Firmenich y Quieto, ya unido, con Montonero, y le preguntan a los periodistas a Firmenich, recordará usted, en octubre, qué pasó en la reunión, qué sé yo, y dijo, no llegamos a ningún acuerdo porque el poder no surge de las urnas, sino de la boca del fusil. En esa reunión fue cuando le volvió a ofrecer Ministerio de Bienestar Social, la cuarta parte en el partido. La Fundación Eva Perón. En la fundación, todo lo que fuera... ¿El Ministerio de Bienestar Social usted se lo ofreció? Porque eso hay una duda con el Ministerio. En la primera vez sí. Ajá. En abril. Y esto se lo reconoce Bonazo en su libro, a pesar de la peronofobia que demuestra Bonazo en ese libro. Peronismo. Perdón, ¿estamos bien? Sí. ¿Tenemos memoria todo? Sí, perfecto. Lo reconoce Bonazo, que Perón les ofrece, y lo reconoce Bonazo, que fueron infantiles a rechazarlo, ¿no? Y después de matarlo a Rucci viene la reunión de octubre que le digo, y después de echarlo de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, 2 meses después muere. En ese interregno, sí. Repítame, sí, por las dudas, sí. La segunda o tercera vez fue en octubre. Después que se lo matan a Rucci, él intenta reconciliación, donde Firmenich dice esta tontera, tremenda
trágica situación de que las urnas, qué sé yo. Pero después del 1 de mayo, de echarlo de la Plaza de Mayo por insultar a su esposa, etc., le encarga a Brunello, que era vicepresidente del partido e interventor en Córdoba, que inicie conversaciones de nuevo para atraer a los muchachos. Y Brunello se lo encarga a Carlos Fune, el Chango Fune, el santafesino que lo ayudó a Brunello en la intervención en Córdoba como secretario privado. Esto lo ha escrito Chango en un libro y me lo ha contado personalmente, yo tengo grabaciones de él. Perón lo llama a Brunello y dice, inicie conversaciones. Perón se la encarga al Chango, el Chango toma contacto con Gullo, Juan Carlos, el Canca Gullo, y que era de los que querían una reconciliación con Perón, Firmenich y compañía, ¿no? Y Quieto menos, los logra convencer por lo menos que lo dejen parlamentar, y se va con 3 compañeros más del Montonero y llegan a un acuerdo, y el acuerdo era, se lo entregan a Perón por allá, a Brunello, perdón, y Brunello a Perón por el 15-20 de junio, 10 días antes de morir. Y el sistema que habían encontrado para que nadie agachara la cabeza, digamos, públicamente, es que Montonero, reconociendo la conducción de Perón, le iban a pedir autorización para ir en representación de la juventud peronista a un congreso de juventud latinoamericana que se hacía en Cuba, en La Habana. Eso significaba que reconocían la conducción de Perón y que Perón los reconocía como juventud, es decir, era un arreglo diplomático, si se quiere, político. Esto Perón no lo llega ni a leer, porque se va a Paraguay, de Paraguay ven enfermo, pero esto es real, esto es real. Sin embargo, Isabel... No, Isabel era más drástica, y siempre lo hacía. Son irrecuperables, ella no dice la juventud, la conducción, digamos, porque lo que quería el general, es cierto, apartar la conducción, pero era la conducción la que le ofrecía el acuerdo. Isabel no estaba de acuerdo en eso, porque pensaba... Bueno, acuerdo que Perón nunca asumió. Nunca llegó a correr. No, claro que no. Isabel es drástica como suelen ser drásticos todos los que no se sienten muy seguros. Para hacer una negociación con tremendo adversario, por no decir enemigo, hay que estar muy seguro de las condiciones de conducción. Porque que los montos estaban financiados o por lo menos apoyados, que tenían a Galimberti, ya se sabía que era un punto de la CIA, perdón. Con el tiempo, de nuevo volvemos al diario del lunes, ahora es fácil decirlo porque se comprobó ya, hay quien lo dijo incluso, un empresario al cual la embajada le recomendó que pusiera como custodia y jefe de seguridad de su empresa a Galimberti, se lo pidió la embajada norteamericana, está en el expediente de ese caso. Hoy es fácil, pero en aquel entonces, Perón yo creo que lo sabía, aun cuando el resto, y Perón se tenía tanta fe que dijo, a pesar de que tienen metido a gente la CIA, a pesar de Galimberti, a pesar de todo eso otro, él se sentía capaz de atraerlos. Ojo, es un acto también de humildad, ¿no? Hay que estar en la Plaza de Mayo, en el balcón, que le insulten a su esposa y después decirle, muchachos, vengan, vamos a charlar. Isabel no se tiene esa confianza y eso mismo la llevaba como un humano, ¿no? A ser más drástica, ¿no? No se puede parlamentar. Bueno, yo creo que le he preguntado todo lo que tenía en mente. ¿Usted quiere agregar algo respecto de su libro, de esto que nos puede anunciar? No. Yo sé que el libro aparece retrasado. Este es un libro que yo escribí hace 8 o 9 años. Después lo reviví un poco en el 2007, sí, hace 8 años. Acuérdese que en el 2007, en enero, un juez llamado Agüero, de San Rafael, quiso comprometer a Isabel como responsable de las muertes de la AAA. Y Ollarvide, unos meses después, hizo lo mismo por pedido de Eduardo Luis Duhalde, que era secretario de Derechos Humanos. En ese momento yo escribí el libro para demostrar que esto era una falacia y una injusticia, pero como la justicia española rechazó el exhorto de extradición, me pareció que perdía interés. El año pasado, cuando se hizo la asamblea congreso de reivindicación de Isabel, que me llamaron a mí a presidirla, se reavivó el interés, y este año, como no quiero dejar una obra así, que creo que es un aporte a la historia del país,
he decidido publicarla. Es un libro, si se lee bien uno se da cuenta que es viejo, porque está corregida la fecha, qué sé yo, pero hay temas que hoy no son de actualidad, como Yarvide con aquella acusación. De cualquier manera me parece que es un libro que va a hacer falta. Es un libro estrictamente histórico, es decir, historiográfico si usted quiere. Está fundamentado, hay documentación, recorte de diarios. Es un libro combativo, no es un libro frío de historia, es un libro de historia de un militante, de una apasionable historia, pero también una apasionable la política. Pero es un libro objetivo, es decir, objetivo en cuanto a lo que se afirma. Lo afirmo con todo el corazón caliente, digamos, pero es objetivo en cuanto a que no se dice una sola afirmación sin el respaldo probatorio. Un poco de efecto o de formación profesional de los abogados, ¿no? Así he escrito el libro Amia también, ni más ni menos. No, más que agregar, no. Agregar solo mi agradecimiento. No, agradecido a nosotros por todo lo que nos ha brindado.